esta es nuestra evidencia de proyecto de catapulta. Nosotros somos el equipo 6, estamos conformados por Solano, Alonso, allá atrás, Valencia, Flores y yo. Bueno, en un principio pues hay que entender que el primer proceso de ese proyecto fue la familiarización, que fue básicamente la mini catapulta, donde aprendimos conceptos como velocidad angular, cómo es que se comportaba la trayectoria de un proyectil en una catapulta, y pues otros conceptos pues como fuerza y demás que nos ayudaron posteriormente a hacer nuestra catapulta más grande. Usamos el simulador de MATLAB, ya que primero queríamos saber qué teníamos que conseguir, que en este caso era la velocidad inicial para poder llegar a los metros que eran del objetivo, pero también en una simulación no solamente queríamos qué, sino el cómo. Con la simulación metimos de momento de inercia para poder sacar, y también otros parámetros como el contrapeso, la longitud del brazo, el recorrido del ángulo y la posición del eje, para poder sacar ahí las medidas, las más ideales según nuestros recursos para poder hacer la catapulta. Pero ahí en la misma simulación pues puedes dar parámetros muy irreales. Entonces después de eso hicimos geometrías en CAD, que básicamente es un programa para poder diseñar en 3D. Básicamente una geometría es según los recursos que tenemos y cómo se va a ver en la vida real, diseñarlo y moldearlo a los parámetros que nos da la simulación. Entonces desde ahí podemos preparar todo el diseño antes de cortar, ya que el cortar sin saber las medidas al final es tiempo perdido y material perdido que se transfiere a también recursos perdidos. Presuntamente a través del diseño nosotros fuimos, por ejemplo, capaces de conocer cuál era la distancia, bueno, la mejor distancia que necesitamos para el brazo, y sobre todo ponemos en perspectiva de qué tamaño o qué peso nosotros en principio queremos poner, por ejemplo, en la base de nuestra catapulta, ya que si queremos poner un contrapeso de 15 kilos, pues sí mover demasiado, y pues hacer una base muy ancha, pues precisamente para contrarrestar este efecto. Igual, pues tomamos en cuenta distintos conceptos, por ejemplo, pues, formamos la catapulta en forma de triángulo, precisamente para minimizar ese movimiento o pues, desbalance que pueda provocar que pues, no sea tan precisa nuestra catapulta. Bueno, en cuanto a los materiales, pues utilizamos 3 polines de madera, que son así los palotes, no sé si los vieron que eran así, de madera, unas varillas de acero, pues la decoración, que bueno, la compartió mi compañero, que eran los cuernos de venado, y pues otra, la piel de venado, que también lo utilizamos y que nos ayudó a, como que cuando caiga la catapulta, pues amortiguar pues el peso y demás. Al momento de elaboración tuvimos ciertas fases. La primera empezamos con el diseño, como ya mencionaron nuestros compañeros. La verdad fue la fase más sencilla, donde juntos nos unimos y llegamos con ideas para poder llegar a la mejor catapulta, por así decirlo. Después de que se hicieron los cálculos para saber con qué medidas iban a hacer cada madera, cada corte y cosas por el estilo, fue cuando nos pusimos a trabajar, donde empezamos por la base, que es rectángulo grande que se ve acá, que decidimos hacerlo más chico de lo que las demás personas que vimos que lo hacían, porque ponían la base y luego ponían los pilares por adentro. Nosotros decidimos hacerlo al revés, para que de esta forma los pilares tuvieran una base más abierta y fuera más estable. Después ya empezamos con los pilares, empezamos con un pilar central y luego los 2 soportes de cada lado, para que de esta forma no tuviéramos problema al momento de que se fuera a romper por tanto movimiento al lanzar la pelota. Después nos centramos en el brazo, el eje y todo lo que conlleva, que fue probablemente lo más tardado que tuvimos, por principalmente el eje, que eran unos valeros muy grandes y tuvimos que agarrar pedazos de madera, hacerles hoyos, y como eran demasiado grandes y no teníamos brocas de este tamaño, tuvimos que a mano quitárselos poco a poco, lo cual nos tomó bastante tiempo, y más que nada porque se nos rompieron varios.
El eje, lo que pudimos hacer fue agarramos un tubo de PVC que era pues grandecillo, le metimos una varilla y lo llenamos de poliuretano para que de esta forma fuera bastante más resistente y no se pueda romper tan fácil. El brazo lo que hicimos fue con uno de los polines que habíamos cortado a la mitad para que nos pudiera más madera y más fácil de manejar, le cortamos en la punta donde iba a estar, donde se iba a lanzar la pelota para que tuviera menos peso de este lado y se ocupara menos contrapeso para una mayor distancia. Después pasamos a la canasta, que fue bastante más sencilla, nada más fueron unos pedazos de MDF unidos y soportados por unos pedazos de madera. Y luego ya pasamos al resultado final, que fue nuestra grandiosa catapulta, decorada muy bonita y muy funcional. Bueno, pues en la elaboración de esta catapulta pues, tuvimos muchos problemas al momento de hacerla. Principalmente fue el hecho de que teníamos 3 polines de madera que estaban enormes y no podíamos cortarlos de una forma tan fácil para poder hacer las piezas a medida. Entonces ese fue un problema y pues la solución fue hacerlo todo a mano. El segundo problema fue que no podíamos incorporar el eje en el valero, bueno, el valero a la catapulta más bien, porque por lo que he dicho mi compañero era muy grande y los pedazos de madera que usábamos para soportar el valero se rompían. Entonces nuestra solución fue utilizar bloques de madera de 9 centímetros de ancho para poder soportar ese valero. También el eje fue un problema porque como lo habíamos hecho del PVC, no sabíamos si iba a soportar el peso del brazo y del contrapeso. Entonces pues la traemos una varilla de acero y la rellenamos con poliuretano para que fuera más estable. Y cuando estábamos haciendo pruebas, la base donde impactaba el contrapeso se nos rompió. Entonces pues tuvimos que ingeniárnosla para poder arreglar eso con los pocos materiales que nos quedaban, que al final de cuentas fue poner como 10 placas de MDF debajo de la catapulta para poder soportar ese peso. Y pues tuvieron muchos problemas, por eso creo que estos fueron los más importantes, junto con la canasta donde iba el peso. Se nos desarmaba cuando la dejábamos caer, pero eso no lo solucionamos porque creíamos que así funcionaba bien. Como conclusión, con este reto nosotros aprendimos a manejar distintas partes de la física en la vida real y ponerlas en práctica, así como el saber qué es la velocidad angular, que pues es la velocidad a través de la rotación, y esta velocidad se pudo aplicar en la catapulta porque pues así podíamos medir qué tan lejos puede llegar el proyectil o con qué tanta fuerza puede soltarse. Para apoyarnos de esto usamos MATLAB y ahí medimos con el método de Euler, que pues funciona como en parte funciones exponenciales, que esto mide qué tanto aumenta un valor. Y con el método de Euler en MATLAB pudimos graficar el lanzamiento de la catapulta y su movimiento, y así poder llegar a una conclusión y poder ponerlo en práctica sin hacer tantos tiros innecesarios y más que nada simularlo desde antes y así poderlo finalizar. Y también aprendimos mucho a usar las herramientas en Simtech con el curso que nos dio José, y nosotros también practicando por nuestra cuenta, a cortar las maderas, a usar los taladros, los tornillos y demás. Aprendimos a armar muchas cosas con la madera. Gracias. Muy bien. Bueno, a ver. Déjenme ver qué tengo para ustedes. Pero bueno, pues ya como quieras son resueltos. A ver, Santiago, Sí. aunque dudé. Describe el principio de funcionamiento de una catapulta y explica qué variables influyen en el alcance del proyectil. En sí, el principio de una catapulta es desde la velocidad angular pasarse a velocidad tangencial, ya que el primer movimiento es rotacional y después se vuelve en 2 dimensiones. ¿Y qué factores? La longitud de brazo,
y eso se divide en dos, de que la longitud del eje al brazo del proyectil como el eje al brazo del contrapeso, igual la masa de las dos partes del brazo, asimismo el contrapeso que le pongan y cómo ponen el contrapeso, al igual de cómo se va a frenar la catapulta, también afecta en cómo sale disparado, asimismo de la canasta donde está apoyada el proyectil, ya que dependiendo de cómo esté la forma de la canasta es como sale el proyectil. Ok. A ver, Diego, ¿cómo afecta el ángulo de lanzamiento en la trayectoria de un proyectil y cómo puedes optimizar ese ángulo para maximizar la distancia? Bueno, en un principio pues es una regla que los 45 grados es la distancia es la mejor distancia o el mejor ángulo de lanzamiento para poder, de esta forma conseguir pues una mayor distancia, un mayor lanzamiento. El ángulo va muy relacionado, pues si lo quieres poner así muy desde el fondo, en pues sí, o sea, desde que sacamos los distintos componentes de coseno y seno para pues sacarle cómo se reparte la velocidad en X y Y, pues con esos dos pues obtenemos que pues la mezcla o suma de ambos pues es la mayor para obtener una mayor distancia. Ok, muy bien. Explica el principio de conservación de energía y cómo se aplica en el lanzamiento de un proyectil desde una catapulta. Claro que sí. Ahí le va. Entonces, primero que nada, al momento de levantar el contrapeso y dejarlo caer, es cuando se tiene una energía que al momento en que dejar caer la bola, al momento en que se dispara la bola, toda esa energía se pasa, no toda, pero una parte se pasa a la bola para que de esta forma tenga una trayectoria mayor a la que, para que tenga un lanzamiento. A ver, ¿qué ley, por lo menos una, de Newton es relevante para el análisis del movimiento del proyectil? La de acción y reacción, porque al momento de subir el contrapeso estás haciendo una acción que es bajar la pelota, subir el contrapeso, y la energía que es potencial acá, al momento de bajarla se traslada a la pelota al momento de lanzarse, y pues es la acción de dejar caer el peso, se transforma en la acción de aventar la pelota. Okay. ¿Cómo influye la masa del proyectil en su trayectoria? Porque el proyectil define qué tanto contrapeso tenemos que usar para que logre la distancia requerida. O sea, un proyectil de 10 kilogramos no habría logrado la distancia con el contrapeso que teníamos. Tuvimos que haber agregado mucho más contrapeso. Entonces la masa define qué tan lejos llegará el proyectil. Pues muy bien, jóvenes. A ver,